Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Capítulo 1. Escribe Periquillo la muerte de su madre, con otras cosillas no del todo desagradables. ¿Con qué constancia no está la gallina lastimándose el pecho 20 días sobre los huevos? Cuando los siente animados, con qué prolijidad rompe los cascarones para ayudar a salir a los pollitos. Salidos estos, con qué eficacia los cuida, con qué amor los alimenta, con qué ahínco los defiende, con qué cachaza los tolera y con qué cuidado los abriga. Pues a proporción hacen esto mismo con sus hijos la gata, la perra, la yegua, la vaca, la leona y todas las demás madres brutas. Pero cuando ya sus hijos han crecido, cuando ya han salido, digámoslo así, de la edad pueril, y pueden ellos buscar el alimento por sí mismos, al momento se acaba el amor y el chiqueo, y con el pico, dientes y testas, los arrojan de sí para siempre. No así las madres racionales. ¿Qué enfermedades no sufren en la preñez? ¿Qué dolores y a qué riesgos no se exponen en el parto? ¿Qué achaques, qué cuidados y desvelos no toleran en la crianza? Y después de criados, esto es, cuando ya el niño deja de serlo, cuando es joven y cuando puede subsistir por sí solo, jamás cesan en la madre los afanes, ni se amortigua su amor, ni fenecen sus cuidados. Siempre es madre y siempre ama a sus hijos con la misma constancia y entusiasmo. Si obraran con nosotros como las gallinas y su amor solo durara a medida de nuestra infancia, todavía no podíamos pagarlas el bien que nos hicieron, ni agradecerlas las fatigas que les costamos, pues no es poco el deberles la existencia física y el cuidado de su conservación. No son ciertamente otras las causales por que nos persuade el eclesiástico nuestro respeto y gratitud hacia los padres. Honra a tu padre, dice el capítulo 7. Honra a tu padre y no olvides los gemidos de tu madre. Acuérdate que si no fuera por ellos no existieras, y pórtate con ellos con el amor que ellos se portaron contigo. Y el santo Tobías, el viejo, le dice a su hijo: honrarás a tu madre todos los días de tu vida, debiéndote acordar de los peligros y trabajos que padeció por ti cuando se tuvo en tu vientre. Tobías, capítulo 4. En vista de eso, ¿quién dudara que por la naturaleza y por la religión estamos obligados no solo a honrar en todos tiempos, sino a socorrer a nuestros padres en sus necesidades y bajo culpa grave? Digo en todos tiempos porque hay un abuso entre algunas personas que piensan que en casándose se exoneran de las obligaciones de hijos y que ni se hallan estrechadas a obedecer ni respetar a sus padres, como antes, ni tienen el más mínimo cargo de socorrerlos. Yo mismo he visto a muchos de estos y estas que después de haber contraído matrimonio ya tratan a sus padres con cierta indiferencia y despego que enfada. No, dicen, ya estoy emancipado, ya salí de la patria potestad, ya es otro tiempo. Y la primera acción con que toman posesión de esta libertad es con chupar o fumar tabaco delante de sus padres. A seguida de esto, les hablan con cierto entono. Y por último, aunque estén necesitados, no los socorren. Cuanto a lo primero, esto es,
Cuanto al respeto y la veneración, nunca quedan los hijos eximidos de ella, sea cual fuere el estado en que se hallasen colocados o la dignidad en que estén puestos. Siempre los padres son padres y los hijos son hijos. Y en estos, lejos de vituperarse, se alaba el respeto que manifiestan a aquellos. Casado y rey era Salomón, y bajó del trono para recibir con la mayor sumisión a su madre Betsabé. Lo mismo hizo el señor Bonifacio VIII con la suya, y así hace todo buen hijo, sin que estas humillaciones les hayan acarreado otra cosa que gloria, bendiciones y alabanzas. Por lo que toca al socorro que deben impartirles en sus necesidades, aún es más estrecha la obligación. No se excusa la mujer, teniéndolo con decir, mi marido no me lo da, pedírselo, que si él fue buen hijo, él lo dará, y si no lo diere, economizarlo del gasto y del lujo, pero que haya para galas, bailes y otras extravagancias, y no haya para socorrer a la madre, es cosa que escandaliza. Bien que apenas cabe en el juicio que haya tales hijas. Más frecuentemente se ve esto en los hombres, que luego dicen, oh, yo socorriera a mis padres, pero soy un pobre, tengo mujer e hijos a quienes mantener y no me alcanza. Hola, pues tampoco esa es una disculpa justa. Consulten a los teólogos y verán cómo están en obligación de partir el pan que tengan con sus padres. Y aún hay quien diga que en caso de igual necesidad, bajo de culpa grave primero se ha de socorrer a los padres que a los hijos. No favorecer a los padres en un caso extremo es como matarlos, delito tan cruel que asombrados de su enormidad, los antiguos señalaron por pena condigna a quien lo cometiera, el que lo encerraran dentro de un cuerpo de toro, para que muriera sofocado, y que de este modo lo arrojaran al mar, para que su cadáver ni aun hallara descanso en el sepulcro. Pues cuántos cueros se necesitarán para enfadarlar a tantos hijos ingratos como escandalizan al mundo con sus vilezas y ruindades. En aquel tiempo yo no me hubiera quedado sin el mío, porque no solo no socorrí a mi madre, sino que le disipé aquello poco que mi padre le dejó para su socorro. ¡Qué caso! De las 5 reglas que me enseñaron en la escuela, unas se me olvidaron enteramente con la muerte de mi padre y en otras me ejercité completamente. Luego que se acabaron los miedecillos y se vendieron las alhajitas de mi madre, se me olvidó el sumar, porque no tenía que. Multiplicar nunca supe. Por medio partir y partir por entero entre mis amigos y las amigas y de ellos, todo lo que llegaba a mis manos lo aprendí perfectamente. Por eso se acabó tan pronto el principalito. Y no bastó, sino que siempre quedaba restando a mis acreedores. Y sacaba esta cuenta de memoria. ¿Quién debe a uno 4, a otros 6, a otros 3, etcétera? Y no les pagaba, les debe. Eso sabía yo bien. Deber, destruir, aniquilar, endrogar y no pagar a nadie de esta vida. Y estas son las cuentas que saben los perdidos de pe a pa. Sumar no saben porque no tienen qué. Multiplicar tampoco, porque todo lo disipan. Pero restar a quien se descuida, a partir lo poco que adquieren con otros haraganes petardistas que se llaman amigos, eso sí que lo saben como el mejor,
sin necesitar las reglas de aritmética para nada. Así lo hice yo. En estas y las otras, no quedó en casa ni un peso ni cosa que lo valiera. Hoy se vendía un cubierto, mañana otro, pasado mañana un nicho, otro día un ropero, hasta que se concluyó con todos los muebles y menaje. Después se siguió con toda la ropita de mi madre, de la que breve dieron cuenta el Montepio y en las tiendas, pues como no había para sacarla, todas las prendas se perdieron en una bicoca. Es verdad que no lo gasté todo yo. Algo se consumió entre mi madre y nana Felipa. Éramos como aquel loco de quien refiere el padre Almeida, que había dado en la tontera de que era la Santísima Trinidad, y un día le preguntó uno, que cómo podía ser eso andando tan despilfarrado y lleno de andrajos, a lo que el loco contestó: ¿qué quiere usted, si somos 3 al romper? Así sucedía en casa, que éramos 3 al comer y ninguno al buscar. Bien que cuando hubo, yo gastaba y tiraba por 30, y así a mí solo se me debe echar la culpa del total desbarato de mi casa. La pobre de mi madre se cansaba de persuadirme solicitara yo algún destino para ayudarnos, pero yo en nada menos pensaba. Lo uno, porque me agradaba más la libertad que el trabajo. Como buen perdido, si acaso hay perdidos que sean buenos. Y por lo otro, porque ¿qué destino había de hallar que fuera compatible con mi inutilidad y vanidad que fundaba en mi nobleza y en mi retumbante título hueco de bachiller en artes, que para mí montaba tanto como el de conde o marqués? Al pie de la letra se cumplió la predicción de mi padre, y mi madre entonces, a pesar de su cariño que nunca le faltó hacia mí, conoció cuánto había errado en oponerse a que yo aprendiese algún oficio. El saber hacer alguna cosa útil con las manos, quiero decir, el saber algún arte, ya mecánico, ya liberal, jamás es vituperable, ni se opone a los principios nobles, ni a los estudios ni carreras ilustres que éstos proporcionan. Antes, suele haber ocasiones donde no vale el hombre ni la nobleza más ilustre, ni el haber tenido muchas riquezas, y entonces le aprovechan infinito las habilidades que sabe ejercer por sí mismo. La deshonra, dice un autor que escribió casi a fines del siglo pasado, la deshonra ha de nacer de la ociosidad o de los delitos, no de las profesiones. Todos los individuos del cuerpo político deben reputarse en esta parte hijos de una familia. ¿Qué hubiera sido de Dionisio, rey de Sicilia, cuando habiendo perdido el reino y andando prófugo e incógnito por sus tiranías, no hubiera tenido alguna habilidad para mantenerse? Hubiera perecido seguramente en las garras de la mendicidad, ya que no en las manos de sus enemigos, pero sabía leer y escribir, bien sin duda, pues emprendió ser maestro de escuela y con este ejercicio se mantuvo algún tiempo. Qué suerte hubiera corrido Arístipo si cuando aportó a la isla de Rodas, habiendo perdido en un naufragio todas sus riquezas, no hubiera tenido otro arbitrio con que sostenerse por sí mismo. Hubiera perecido, pero era un excelente geómetra y conocía su habilidad. Le hicieron tan buen acogimiento los isleños que no extrañó ni su patria ni sus riquezas, y en prueba de esto les escribió a sus paisanos estas memorables razones: dad a vuestros hijos tales riquezas que no las pierdan aun cuando salgan desnudos de un naufragio.
Qué bien tocaba ese consejo a muchas madres y a muchos noblecitos. Si uno de nuestros abogados, teólogos y canonistas arribara náufrago a Pekín o Constantinopla, ¿hallará qué comer con su profesión? No, porque en estas capitales ni reina nuestra religión, ni rigen nuestras leyes, y así, si no sabía coser una camisa, tejer un jubón, hacer unos zapatos o cosa semejante con sus manos, sus conclusiones, argumentos, sistemas y erudición le servirían tanto para subsistir como a un médico sus aforismos en una isla desierta e inhabitable. Esta es una verdad, pero por desgracia, el abuso que contra ella se comete es casi general en los ricos y en las que se tienen por de sangre azul. Dije casi y dije una bobera sin casi. Es abuso generalísimo y tanto que está apadrinado por la vieja y grosera preocupación de que los oficios envilecen al que los ejercita. Y de este error se sigue otro más maldito, y es aquel desprecio con que se ve y se trata a los pobres oficiales mecánicos. Fulano es hombre de bien, pero es sastre. Citano es de buena cuna, pero es barbero. Mengano es virtuoso, pero es zapatero. Oh, ¿quién le ha de dar al lado? ¿Quién lo ha de sentar a su mesa? Ni quién lo ha de tratar con distinción ni aprecio. Sus cualidades personales lo recomiendan, pero su oficio lo abate. Así se explican muchos a quienes yo diría, señores, si no tuvierais riquezas, ni otro modo de subsistir, sino de hacer zapatos, coser chaquetas, aparejar sombreros, etc., ¿no es verdad que entonces renegaréis de los ricos? ¿Que os trataran con la necia vanidad con que ahora tratáis vosotros a los menestrales y artesanos? Esto sin duda. Y si por caso imposible, aun siendo ricos, si un día se conjuraran contra vosotros todos estos, y no os quisieran servir a pesar de vuestro dinero, ¿no andaréis descalzos? Sí, porque no sabéis hacer zapatos. ¿No andaréis desnudos y muertos de hambre? Sí, porque no sabéis hacer nada para vestiros, ni cultivar la tierra para alimentaros con sus frutos. Con que, si en la realidad sois unos inútiles, por más que desempeñéis en el mundo el papel de los actores de aquella comedia titulada Los hijos de la fortuna, ¿por qué son esas altiveces, esos dengues y esos desprecios con aquellos mismos que habéis menester y de quienes depende vuestra brillante suerte? Si lo hacéis porque son pobres los que se ejercitan en estos oficios para subsistir, sois unos tiranos, pues solo por ser pobres miráis con altivez a los que os sirven y quizá a los que os dan de comer. Y si solamente lo hacéis así, o los trabajáis con este modo orgulloso porque viven de su trabajo, a más de tiranos sois unos necios. Y si no, pregunto, ¿vosotros de qué vivís? Tú, minero, tú, hacendero, tú, comerciante, te morieras de hambre y perecieras entre la indigencia si Juan no trabajara tu mina, si Pedro no cultivara tus campos y si Antonio no consumiera tus géneros, todos a costa del sudor de sus rostros, mientras tú, hecho un holgazán, ¿acaso no sirve sino de escándalo y peso a la república? Así hablara yo a los ricos soberbios y tontos, al mismo tiempo que a vosotros, oh pobres honrados, os alentara a sufrir sus improperios y baldones,
a resignaros en la divina providencia y a continuar en vuestros afanes honradamente, satisfechos de que no hay oficio vil como el hombre no lo sea. Ni hay riqueza ni distinción alguna que descargue de las notas de necio o vicioso a quien las tiene. ¿Cuántas veces irá un hombre lleno de ignorancia o de delitos dentro del dorado coche que hace estremecer vuestros humildes talleres? ¿Y cuántas la salsa que sazona los pichones y perdices de su mesa será la intriga, el crimen y la usura, mientras que vosotros coméis con vuestros hijos y con una dulce tranquilidad, tal vez una tortilla humedecida con el sudor de vuestra frente? No, no son, hijos míos, los oficios los que envilecen al hombre. No me cansaré de repetir esta verdad. El hombre es el que se envilece con sus malos procederes. Ni menos se estorbó la pobre cuna ni las artes mecánicas para lograr entre los apreciadores del mérito el lugar que uno se sepa merecer con su virtud, habilidad y ciencia. Buenos testigos de esta verdad son tantos ingeniosos poetas, diestros pintores, excelentes músicos, escultores, ínsigues y otros habilísimos profesores de las artes ya liberales, ya mixtas, a quienes el mundo ha visto visitados, enriquecidos y honrados por los pontífices, emperadores y reyes de la Europa. Prueba clara de que el mérito distinguido y la sobresaliente habilidad no solo no es una barrera que imposibilite los honores, sino que muchas veces es el imán que los atrae hacia sus profesores. Ya se ha dicho en esta misma obrita que Sixto V, antes de gobernar la Iglesia Católica como pontífice, fue porquerizo, ejemplar que vale por otros muchos que recuerdan las historias eclesiástica y profana. Bien que la vanidad ha hecho que en nuestros días no sean estos ejemplos muy comunes, pero es menester decirlo todo. No sé si es más admirable ver a un hombre elevarse desde la basura a un puesto alto o ver a otros que, colocados en él, no olviden la humildad de sus principios. Yo creo que esto, así como es lo más justo, así es lo más difícil. Atendida la soberbia humana y siendo lo más difícil de suceder, debe ser lo más admirable. Que un hombre pase del estado de pobre al de rico, del de plebeyo al de noble y del de pastor al de rey, como se ha visto, puede ser efecto de la casualidad en la que el mismo hombre no tiene parte, pero que viéndose encumbrado sobre los demás, lejos de ensorbecerse ni endiosarse, se manifieste humano, afable y cortés con sus inferiores, acordándose de lo que fue. Esto sí es admirable, porque prueba una gran alma capaz de tener a raya sus pasiones en cualquier estado de vida, lo que no hace el hombre muy fácilmente. Lo común es que vemos infinitos que nacieron ricos y grandes, y así son orgullosos y altivos por naturaleza. Esto es, así vieron el manejo de sus casas desde sus primeros días. La lisonja les meció la cuna y respiraron la vanidad con el primer ambiente. Heredaron, por decirlo de una vez, la nobleza, el dinero, los títulos y con esto la altivez y la dominación que ejercitan con los que están debajo de ellos. Esto es malo, malísimo, porque ningún rico debe olvidarse de que es hombre, ni de que es semejante al pobre y al plebeyo. Sin embargo, si se pueden disculpar los vicios, parece que la soberbia del rico merece alguna indulgencia, si se considera que jamás ha visto la cara de la miseria, ni le han faltado lisonjeros que lo anden incendando a todas horas de rodillas.
Es menester ser un Alejandro para no caer en la tentación de dejarse adorar como Nabucco. Pero los pobres que nacieron entre los terrores de una aldea o mísero pueblecito, que sus padres fueron unos infelices y sus primeros refajos unas mantas, que así se criaron y así crecieron luchando con la desdicha y la indigencia, no sólo ignorando los ecos de la adulación, sino familiarizándose con los desprecios. Estos, digo, porque si a la providencia le place elevarlos a un puesto brillante, al momento se desvanecen y se desconocen hasta el punto no sólo de menospreciar a los pobres, no sólo de no socorrer a sus parientes, sino, lo más execrable, de negar su estirpe enteramente. Esta es una soberbia imperdonable. No son estas ficciones de mi pluma. El mundo es testigo de estas verdades. Cuando al tiempo de leer estos renglones dirán, mi hermano el doctor no me habla. Otros, mi hermana la casada no me saluda. Otros, mi tío el prebendado no me conoce. Y así muchos. Ni quisiera decirlo, pero quizá por este vicio e ingratitud se inventó aquel trillado refrán que dice: ¿quieren ver a un ruin? Denle un cargo. Ello es una vileza de espíritu, degenerar de su sangre y dejar perecer en la miseria a los deudos solo por ser pobres, al tiempo que se podían favorecer con facilidad a merced del puesto encumbrado que se ocupa. Pero, aunque sea soberbia, villanía o lo que se le quiera llamar, así lo vemos practicar. Y si estas clases de personas son tan altivas con su sangre, ¿qué no serán con sus dependientes, súbditos y otros pobres, a quienes consideran muy indignos de su afabilidad y cortesía? Se ve, y no con rareza, que muchos de estos que eran atentos, cariñosos y bien criados con el mundo en la esfera de pobres, luego que cambia su suerte y se levantan de entre las cenizas, se hacen soberbios, hinchados, fastidiosos y detestables. El célebre padre Murillo en su catecismo, citando a Plitonio y Estrabón, dice que el bucéfalo o caballo de Alejandro, cuando estaba en pelo se dejaba manosear y tratar de cualquiera, pero en cuanto lo ensillaban y enjaeceaban ricamente, se volvía indomable y no se sujetaba sino al joven Macedón. El dicho padre hace sobre este cuentecillo una reflexión muy oportuna que le ha de poner al pie de la letra. Hay algunos, dice, que son tratables cuando están en pelo, pero viéndose adornados con una garnacha, una borla, una dignidad y aún iba a decir con una mortaja de religioso, no hay quien se averigüe con ellos. No, hijos, por Dios, no aumentéis el número de estos ingratos soberbios. Si mañana la suerte os colocare en algún puesto brillante, ¿qué es lo que se debe decir al estar en el candelero? O si tenéis riquezas y valimentos, dispensad vuestros favores a cuantos podáis sin agravio de la justicia, que esto es ser verdaderamente grandes. Mientras mayor sea vuestra elevación, tanto mayor sea vuestra beneficencia. Cicerón, en la defensa de G. Ligario, dice que con ninguna cosa se parecen los hombres más a Dios que con esta virtud. Siempre respetará el mundo de los augustos nombres de Tito y Marco Aurelio. Esto lleno de glorias y de felicidades a Roma. Y aquel fue tan inclinado a hacer el bien
que el día que no hacía uno decía que lo había perdido. Diem perdidimus. Por otra parte, jamás os desvanezquéis con las riquezas ni con los empleos de distinción, porque esta será la prueba más segura de que no los merecéis, ni habéis jamás disfrutado de aquellas. Si vemos que uno, al entrar en un coche o subir en un barco, se desvanece y le acometen vértigos frecuentemente, fácilmente conocemos, aunque él no lo diga, que aquella es la primera vez que pisa semejantes muebles. No sin razón dice vuestro vulgar adagio que a herradura que chapalea a clavo le falta, y es por esto. ¿Qué diferencia un juicio no hace el mundo de aquellos que, habiendo nacido pobres u oscuros y hallándose de repente con riquezas o empleos sobresalientes, ni se desvanecen con la altura de éstos, ni se deslumbran con el brillo de aquellas, sino que, inalterables en el mismo grado de sencillez y bella índole que antes tenían, conquistan cuantos corazones tratan. No es preciso confesar que el corazón de estos hombres es magnánimo, que no se aturde ni se inflama con el oro, y que, si nació sin empleos y sin honores, a lo menos fue siempre digno de ellos. Y si de estos mismos hombres, en vez de abusar de su poder o su dinero para oprimir al desvalido o atropellar al pobre, en cada uno de estos desgraciados reconocen a un semejante suyo, lo halagan con su dulce trato, lo alientan con sus esperanzas y lo favorecen cuando pueden. ¿No es verdad que en vez de murmuradores envidiosos y maldicientes, tendrían un sinnúmero de amigos devotos que los llenarán de bendiciones, les desearán aumentos y glorificarán su memoria aún más allá del término de sus días? ¿Quién lo duda? Ni es prenda menos recomendable en un rico de los que hablo una ingenuidad sincera y sin afectación. El saber confesar nuestros defectos nosotros mismos es una virtud que trae luego la ventaja de ahorrarnos el bochorno de que otros nos lo refrieguen en la cara. Y si al nacer pobres o sin ejecutorias es defecto, confesándolo nosotros le damos un fuerte tapaboca a nuestros enemigos y envidiosos. El no negar el hombre lo humilde de sus principios, cuando se halla en la mayor elevación, no solo no lo demerita, sino que lo ensalza en el concepto de los virtuosos y sabios, que son entre quienes se ha de aspirar a tener buen concepto, que entre los necios y viciosos poco importa no tenerlo. Bien conoció esta verdad un tal Vigiloso, que habiendo siendo hijo de un pobre carretero, por su virtud y letras llegó a ser arzobispo de Magnusia en Alejandría, y ya para no engreírse con su alta dignidad, o como dijimos, para no dar qué hacer a sus émulos, tomó por armas y puso en su escudo una rueda de un carro con este mote: Miminiqueris, quid sis et quid fueris. Acuérdate de lo que eres y de lo que fuiste. Tan lejos estuvo esta humildad de disminuirle su buen nombre, que antes ella misma lo ensalzó en tanto grado que después de su muerte mandó al emperador Enrico II que aquella rueda se perpetuase por armas del arzobispo de Maguncia. Agatocles, como rey y rey rico, tenía oro y plata con que servirse a la mesa, y sin embargo comía en barro, para acordarse de que fue hijo de un alfarero. Y por último, el señor Bonifacio VIII fue hijo de padres muy pobres. Ya siendo pontífice romano, fue a ver a su madre
Entró muy aderezada y el Santo Papa no la habló siquiera. Antes preguntó: ¿quién es esta señora? Es la madre de vuestra santidad. No puede ser eso, dijo, si mi madre es muy pobre. Entonces la señora tuvo que desnudarse las galas y volvió a verlo en un traje humilde, en cuya ocasión el Papa salió a recibirla y le hizo todos los honores de madre como tan buen hijo. Ya veis, pues, queridos míos, cómo ni los oficios ni la pobreza envilecen al hombre, ni le son estorbo para obtener las más brillantes puestos y dignidades, cuando él sabe merecerlos con su virtud o con sus letras. En estas verdades os habéis de empapar, y estos son los ejemplos que debéis seguir constantemente, y no los de vuestro mal padre que, habiéndose connaturalizado con la holganacería y la libertad, no se quería dedicar a aprender un oficio ni a solicitar un amo a quien servir, porque era noble, como si la nobleza fuera el apoyo de la ociosidad y del libertinaje. La pobre de mi madre se cansaba de aconsejarme, pero en vano. Yo me empeoraba cada día y cada instante le daba nuevas pesadumbres y disgustos, hasta que, acosada de la miseria y oprimida con el peso de mis maldades, cayó la infeliz en la cama de las enfermedades, de la cual murió. En este tipo, qué trabajos para el médico, qué ansias para la botica, qué congojas para el alimento no costó, no a mí, sino a la buena de la tía Felipa, porque yo, pícaro como siempre, apenas iba a casa al mediodía y a la noche a engullir lo que podía y a preguntar, como por cumplimiento, cómo se sentía mi madre. Ya han pasado muchos años, ya he llorado muchas lágrimas y mandado decir muchas misas por su alma, y aún no puedo acallar los terribles gritos de mi conciencia, que incesantemente me dicen: tú mataste a tu madre a pesadumbres, tú no la socorriste en su vida, después de sumergirla en la miseria, y tú, en fin, no le cerraste los ojos en su muerte. Ay, hijos míos, no quiera Dios que experimentéis estos remordimientos. Amad, respetad y socorred siempre a vuestra madre, que esto os manda el Criador y la naturaleza. Por fortuna, la fiebre que le cometió fue tan violenta que en el mismo día la hizo disponer al médico y al siguiente perdió el conocimiento de todo. Dije que esto fue por fortuna, porque si hubiera estado sin este achaque, habría padecido doble con sus dolencias y con la pena que le debería haber causado el vil proceder de un hijo tan ingrato, y todo para nada. En los 6 días que vivió, todo su delirio se redujo a darme consejos y a preguntar por mí, según me dijeron las vecinas. Y yo, cuando estaba en casa, no le oía decir sino: ya viene Pedro, ya está ahí, dele usted de cenar, tía Felipa. Hijo, no salgas, que ya es tarde, no te suceda una desgracia en la calle, y otras cosas a este tenor con las que probaba el amor que me tenía. Ay, madre mía, cuánto me amaste y qué mal correspondí a tus caricias. Finalmente, su merced expiró cuando yo no estaba en casa. Lo supe en la calle, y no volví a aquella ni puse un pie por los contornos sino hasta los 3 días, por no extender en los gastos del entierro y todos sus anexos, porque estaba sin Blanca, como siempre, y el cura de mi parroquia no era muy amigo de fiar los derechos.
A los 3 días me fui apareciendo y haciéndome de las nuevas, contando cómo había estado preso por un pleito y con el credo en la boca por saber de mi madre. Y qué sé yo cuántas más mentiras, con las que, y 4 lagrimillas, les quité el escándalo a las vecinas y el enojo a Nana Felipa, de quien supe que, viendo que yo no parecía y que el cadáver ya no aguantaba, barrió con cuanto encontró, hasta con el colchón y con mis pocos trapos, y los dio en lo que primero le ofrecieron en el baratillo, y así salió de su cuidado. No dejó de afligirme la noticia, por lo que tocaba a mi persona, pues con el rebato que tocó me dejó con lo encepillado y sin camisa que mudarme, porque cuantas yo tenía se encerraban en 2. A seguida me contó que decía al médico no sé cuántas visitas le debía, y al boticario que sé yo qué recetas, que como nunca tuve intención de pagarlas ni me impuse de las cantidades. Después de todo, yo no puedo acordarme sin ternura de la buena vieja de tía Felipa. Ella fue criada, hermana, amiga, hija y madre de la mía en esta ocasión. Fuérase de droga, de limosna o como se fuese, ella la alimentó, la medicinó, la sirvió, la veló y la enterró con el mayor empeño, amor y caridad. Y ella desempeñó mi lugar para mi confusión. Y para que vosotros sepáis de paso que hay criados fieles, amantes y agradecidos a sus amos, muchas veces más que los mismos hijos. Y es de advertir que luego que mi madre llegó al último estado de pobreza, le dijo que buscara destino, porque ya no podía pagarle su salario. A lo que la viejecita llorando le respondió que no la dejaría hasta la muerte, y que hasta entonces le serviría sin interés. Y así lo hizo, que en todas partes hay criados héroes como el calderero de San Germán. Pero yo no me tenía tan bien granjeado el amor de Nana Felipa, a pesar de que me crió, como dicen. Aguantó como las buenas mujeres los 9 días de luto en casa. Y no fue lo más el aguantarlos, sino el darme de comer en todos ellos a costa de 1000 drogas y 1000 bochornos, pues ya no había quedado ni estaca en la pared. Pero viendo mi sinvergüencería, me dijo: Pedrito, ya ves que yo no tengo de dónde me venga ni un medio. Yo estoy en cueros, y he estado sin convivencia por servir y acompañar al alma mía de señora. Que de Dios goce, pero ahora, hijito, ya se murió, y es fuerza que vaya a buscar mi vida, porque tú no lo tienes ni de dónde te venga, ni yo tampoco, y ansina, ¿qué hemos de hacer? Y diciendo esto, llorando como una niña y mudándose para la calle, fue todo uno, sin poder yo persuadir a que se quedara por ningún caso. Ella hizo muy bien. Sabía el pan que yo amasaba y la vida que le había dado mi pobre madre. ¿Qué esperanzas le podían quedar con semejante vagamundo? Cátenme ustedes, solo en mi cuarto mortuorio, que ganaba 20 reales cada mes y no se pagaba la renta, sin más cama, sábanas ni ropa que la que tenía encima, sin tener que comer ni quien me lo diera, y en medio de estas cuitas va entrando el maldito casero apurándome con que le pagara, haciéndome la cuenta de 20 por 7 son 140, que montan 17 pesos 4 reales, y que si no le pagaba o le daba prenda o fiador, vería a un juez y me pondría en la cárcel. Yo
Temeroso de esta nueva desgracia, ofrecí pagarle a otro día, suplicándole se esperara mientras cobraba cierto comunicado de mi madre. El pobre lo creyó y me dejó. Yo no perdí tiempo. Le escribí un papel en que le decía que al buen pagador no le dolían prendas y que en virtud de eso le hacía cesión de bienes de todos los trastos de mi casa, cuya lista quedaba sobre la mesa. Hecha la carta, cerrada con oblea y entregada con la llave a la casera, me salí a probar nuevas aventuras y a andar mis estaciones, como veréis en el capítulo que sigue. Pero antes de cerrar sabréis cómo a otro día fue el casero a cobrar. Preguntó por mí, diéronle el papel, lo leyó, pidió la llave, abrió el cuarto para ver los trastos y se fue hallando con el papel prometido que decía: lista de los muebles y alhajas que hago cesión a don Panfilo Pantoja por el arrendamiento de 7 meses que debo de este cuarto, a saber, 2 canapés y 4 sillitas de paja destripados y llenos de chinches, una cama vieja que en un tiempo fue verde, también con chinches, una mesita de rincón, quebrada, una aire grande ordinario, sin un pie, un estantito sin llave y con 2 tablas menos, un petate de a 5 varas y en cada vara 5 millones de chinches, un nichito de madera ordinaria con un pedazo de vidrio y dentro un santo de cera, que ya no se conoce quién es por las injurias del tiempo. 2 lienzos grandes, que por la misma causa no descubren ya sus pinturas, pero sí el cotense en que las pusieron. 2 pantallitas de palo viejas, doradas, una con su luna quebrada y otra sin nada. Una papelera apolillada, una caja grande sin fondo ni llave, un baúl tiñoso de pelo y muy anciano, una silla poltrona coja, una guitarra de tejamanil sorda, unas despabiladeras tuertas, una pileta de agua bendita de Puebla, despostillada, un rosario de Jerusalén con su cruz embutida en concha, sin más defecto que 3 o 4 cuentas menos en cada 10, un tomo trunco del Quijote sin estampas, un lavalle viejito y sin forro, un promontorio de novenas viejas, un candelero de cobre, una palmatoria sin cañón, 2 cucharas de peltre y un tenedor con un diente, 2 pocillos de Puebla sin asa, 2 escudillas de Aram y 4 platos quebrados, una baraja envijada, como 20 relaciones y romances y otros impresos sueltos. Entre ollitas y cazuelas buenas y quebradas, 12 piezas. Un casito agujerado, un pedazo de metate, un molcajete sin mano, la escobita del bacín, la olla del agua, el cántaro del pozo, el palito de la lumbre, la tranca de la puerta, una borcelada cascada, 2 servicios útiles, pocos vacíos. Todo esto para el señor casero, encargándole que si sobrara algún dinero después de pagada su deuda, lo invierta por bien de la difunta. México, 15 de noviembre de 1789. Pedro Sarmiento. Se daba al diablo el triste casero con semejante vista, mientras yo, según os dije, ya me ocupaba en otras atenciones más precisas.